Yo tenía el bastón guardado y entonces una señora me dice, hola, ¿me puedo sentar? Y yo le digo, sí, claro, se puede sentar. Mantuvo conmigo una conversación y me dice, ¿ya que vienes a Brasil? Y yo le digo, bueno, a un encuentro de personas ciegas. Y me dice y me mira, ¿pero tú eres ciega? Y yo le digo, sí, yo soy ciega. Y dice, no, pero tú tan bonita, ¿y cómo puede ser? Y yo, bueno... Soy Yohadi Ramírez, directora y productora de cine afrocaribeña. Este espacio nace del deseo de encontrarnos y conversar con quienes inspiran, crean y transforman. Aquí compartimos experiencias, reflexiones sobre lo que significa crear desde Panamá. Esto es Talento del Patio. Hey gente, muchísimas gracias. Gracias a todos, todas y todes por venir. Este es el segundo episodio de Talento del Patio. Talento del Patio es un espacio que he creado para compartir con colegas, amigos, amigas de la industria, personas creativas que admiro muchísimo y con las que en distintos espacios he tenido la oportunidad de colaborar, conocer y que me inspiran muchísimo. Hoy tenemos una invitada que es para mí muy especial. Ella es Estefanía Cubillos. Es una mujer comunicadora, profesional, creativa, perspicaz, muchas cosas más. Y sobre todo es una muy buena persona, una persona que he tenido la oportunidad de conocer tanto a nivel laboral como a nivel personal. Convivimos juntas, estuvimos compartiendo, fuimos roomies por 3 días en un proyecto y conectamos muchísimo. También con Estefanía he podido pensar otras formas también de contar, de cómo uno puede hacer proyectos que sean inclusivos, pero no solo con la etiqueta de es un proyecto inclusivo, sino realmente cómo lo cuentas desde un inicio, cómo puedes gestionar proyectos, cómo puedes involucrarlo. En el caso de ella tuvimos una colaboración en donde ella ha estado involucrada en todo el proceso creativo. Y eso ha hecho que mi abordaje de las historias que quiero contar no solo sean desde lo visual o desde lo sonoro, sino también de cómo esta historia o esas historias pueden llegar a mayor cantidad de personas. Estefanía, gracias por estar, gracias por venir y gracias por ser parte. Gracias, Yohadi, por la invitación, por abrirme el espacio y sobre todo por hacerme parte de este proyecto, de invitarme a la comunidad para hablar y para también escuchar otras voces, para estar en espacios nuevos y sobre todo como tan movidos, tan coloridos como este, porque es un espacio abierto, un espacio natural, relajado. Para dar como contexto de cómo nos conocimos, Estefanía nos ayudó cuando hicimos un proyecto llamado Nagnesia, que es una exposición de arte. Era de nuestro interés, de todas las personas que fuimos parte del proyecto, que el proyecto fuese accesible para distintas personas y crear como que una experiencia que podamos compartir. Y Estefanía nos ayudó para que el texto que iba debajo de las fotos estuviese en braille. Entonces, a través de este proyecto nos conocimos, luego yo hice un video para la organización de que Estefanía es parte, una organización de mujeres autónomas con discapacidad aquí en Panamá, se llama Amadipa. Pudimos hacer el video de su primer aniversario y a raíz de eso se genera un poco nuestras conversaciones y colaboraciones. Luego Estefanía me invita a un viaje como acompañante y me dice, oye, tú me quisieras acompañar para que seas mi guía. Y yo dije, ¿qué hay que hacer? Mándame video. Yo estaba súper nerviosa porque yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo que guiarte? O sea, no entendía. Y me quedé pensando en esta invitación y yo estoy en un proceso también personal en el que estoy escuchando mucho más al universo y en el que estoy haciendo cosas desde el sentir, desde lo que vibra conmigo. Entonces sentí que esa llamada o esa invitación fue como un regalo a salir de mi rutina, un regalo a poder como tener estas oportunidades de compartir, convivir desde otros espacios y otros roles y sobre todo poder ser útil. Eso me daba felicidad, como que me sentía útil, ¿no? Pudiendo ayudarla. Pero como uno siempre tiene la necesidad de contar, de crear, de transmitir, de conectar desde otros lados, yo le digo a Estefanía, está bien, yo voy a ir contigo, pero vamos a hacer algo, vamos a generar como un cortito documental en donde podamos colaborar y que sea, no tenía muy claro de qué iba en ese momento. Y ella me dijo, bueno, dale.
siempre me responde así, bueno, dale. ¿Cómo me dijiste, Steffi? Sí, yo soy así como muy puntual en lo que quiero decir y expresar. A veces dudo mucho también, soy una persona que sobrepiensa, pero me pareció muy interesante el hecho de hacer cine y de estar en el espacio contando algo, ¿no? Hablando sobre lo que necesitamos decir en el entorno. Entonces yo dije, no, esto no es de pensar mucho, esto eso es, por algo llegan las oportunidades. Entonces, no sé, ¿cuáles son tus percepciones también en estos estigmas y cómo también tú lo llevas y eres una mujer profesional, eres una mujer capaz, eres una mujer sumamente creativa, pero todo el tiempo tienes que batallar con estas miradas? Sí, yo siento que hay miradas desde lo visual, pero también miradas desde el pensamiento. Entonces, hay mucha gente en la calle o incluso en redes que están con miradas desde el prejuicio, ¿no? Entonces, ven a alguien que tiene una discapacidad y sus principales miradas desde lo visual o desde la mente es, ay, pobrecita o pobrecito, cómo sufre, ¿no? Eh, o cómo se le podrá ayudar, qué necesitará, o todo lo contrario, ¿no? Quizá hay gente que me oiga hablando aquí o que me vea y dice, ¡ay, qué grande, qué increíble! ¡Ay, su vida puede ser peor que la mía, pero aún siga ahí levantada de pie! Entonces es como muchas miradas que contrastan entre o lo muy triste o lo demasiado positivo, pero yo creo que estos espacios justamente abren otras narrativas, tanto este podcast como el documental, como el cine, como mucha posibilidad de arte, abre el espacio para otras conversaciones, otras miradas, porque claro, siempre está esa mirada que juzga, ¿no? Y entonces, ahora recordé justamente que estaba hace un poquito tiempo en el aeropuerto de Sao Paulo, yo estaba sola y yo tenía el bastón guardado. Y entonces una señora me dice, hola, ¿me puedo sentar? Todo en portugués, claro, ¿no? Yo ahí con mi portuñol. Y yo le digo, sí, claro, se puede sentar. Y mantuvo conmigo una conversación y me dice, ¿y a qué vienes a Brasil? Y yo le digo, bueno, a un encuentro de personas ciegas. Y me dice y me mira, ¿pero tú eres ciega? Yo le digo, sí, sí, yo soy ciega. Y dice, no, pero tú tan bonita, ¿y cómo puede ser? Y yo, bueno, sí, lo soy. O sea, no hay una etiqueta que tenga que mostrar a una persona de cierta forma para ser ciega o para estar en una silla de ruedas o para ser sorda. Entonces, estamos en tantas etiquetas en la vida que es difícil salir de ese prospecto, de ese aspecto. Pero bueno, yo creo que quienes estamos en el privilegio de hablar y de mostrarnos, pues tenemos la necesidad de contar también, de cambiar esas realidades, pero también a veces se vuelve un poco cansado porque siempre estás como en la sobreexposición de transformar una realidad, pero una veces también quiere como pasar bajo un perfil, de ya no me miren tanto, que no haya tanta curiosidad, sino simplemente estar, existir. Y yo creo que a veces sí tengo que apagar un poco el switch de no estar pensando en lo que dicen las demás personas, cuando estoy en un espacio, cuando estoy comiendo, cuando estoy, no sé, simplemente disfrutando. Yo creo que ahí apago un poco el switch y que cada quien se lleve su propia perspectiva. Aplausos, señora. No, eres una crack. Y justo en eso que dices, ¿no? De apagar el switch, siempre hablo, y creo que con Mina lo hablo un montón, de que a veces uno no quiere andar militando y defendiendo, uno solo quiere existir, no quiero hablar de nada, o sea, no quiero tener que justificar si el pelo está más arriba hoy o más abajo, si no sé qué, si es natural, o sea, déjame, o sea, hoy no quiero responder tus preguntas, hoy solo quiero ser, déjame ser, quiero ser. Entonces también luego vamos al otro, que a veces a uno le toca, ¿no? Que es el rol de que también comunicamos. Tú eres comunicadora y algo que yo sé porque hemos convivido y también por el documental, es que esto de comunicar tiene mucho que ver con que desde chiquita tuviste acceso a la grabadora. Estefanía, un punto importante que hay que decir es que ella graba sus sonidos y los edita. Ella graba sus entrevistas, las edita, es una crack, le estoy diciendo. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue tu encuentro con el crear, porque has hecho cortometrajes, has sido parte, tienes una historia ahí que vamos a desarrollar después que le bajemos al drama. Cuéntame un poquito de cómo se ve desde ese lado tu proceso, desde la comunicación, el arte, la experimentación con lo sonoro también. Bueno, mi proceso de experimentación con el sonido inició desde bebé. Empezó desde tener mucha curiosidad por el sonido, entonces para reemplazar lo que no se veía, empezaba todas las noches a pegarle a una puerta con una cadena.
claro, mi familia no dormía, pero yo estaba en el proceso de experimentar ya. Y fui creciendo con muchos sonidos hasta que a los 5 años, una persona especializada en medios audiovisuales, le conocí por una casualidad junto a otros niños, otras niñas, y me mostró cómo la voz se podía grabar. En ese tiempo en grabadoras de cassette, que para quienes no estuvieron en mi generación, pues es una cosa ya muy, muy antigua. Pero a mí me impresionó mucho cómo yo podía escuchar mi propia voz, ¿no? Y lo que se decía y cómo se podía conservar eso. Entonces, pues me quedé con esa espinita, pasar luego como a escuchar la música en iPods, en Discman, y luego ya pasar como a los equipos de sonido y luego ya todo en digital. Entonces, siempre me gustó mucho hablar, siempre me gustó mucho interactuar, pero yo sentía que no encontraba un espacio en sí como en donde puedo hablar sin que me estén como cuidando tanto, ay, de pronto se cae, ay, de pronto le pasa algo, hasta que en el colegio había una posibilidad de ir a la universidad de mi ciudad, que es en Colombia, y a hablar sobre un tema de filosofía. Y en ese tiempo yo hablé sobre la cadena perpetua, lo que eso implicaba en violaciones de niños, de niñas. Y cuando yo terminé mi ponencia, toda la gente aplaudía, entre profesores, estudiantes, gente de muy alto nivel en la universidad. Yo digo, ay, wow, descubrí el poder de la palabra. Y bueno, así fui experimentándolo más cuando aprendí a editar en Soundforge, en Goldwave, en Adobe Audition, con otros editores. Dije, qué interesante es esto del sonido, ¿no? Porque es como pintar, pero contando historias. Y entonces empecé en radio, haciendo noticias, pero luego estuve haciendo reportajes y me fui a postular como estudiante con un reportaje, y estaba justamente Erika Benítez de RPC y otra gente muy grande. Y yo sentía que había dudas de quienes me rodeaban, porque era gente supremamente adulta, ya con mucho bagaje en periodismo en Panamá, y yo era, a ver, me veía un poco más pequeña, más delgada, muy chiquita, y no creían en mí. Bueno, y gané el premio, me gané en ese tiempo, creo que fueron como $2.500. Y yo digo, esto además de gustarme, esto me da dinero, esto funciona. Y pues de ahí luego seguí experimentando como con otros concursos de oratoria y otras cosas, hasta llegar a lo que hago hoy, que también me gusta ser maestra de ceremonia en eventos, y tengo mis propias formas de hacer mis guiones, porque es también un reto de cuando estás moderando y tienes que presentar un montón de gente que quiere que le mencionemos desde que nació hasta que va a morir todos los títulos. Entonces, me gusta mucho esto de poder hablar, de dar la palabra, pero también de cuando hay que quitarla, decirle ya basta, se acabó el tiempo y hay que acabar. Y justamente yo creo que eso también permitió que llegáramos a hacer el corto, nuestro documental, porque la palabra es eso, una unión entre cosas. Y en la universidad hicimos un cortometraje, no tan bien, pero algo experimental que me acercó un poquito al cine. Yo tenía como esa picardía de cómo es el cine, cómo es rodar, pero ahí se dio. Y justo dijiste algo muy bonito, entre todas las cosas que mencionaste, me quedo con esto, de que el sonido es como que estuvieses pintando, ¿no? Estás pintando a través del sonido. ¿Cómo es que siempre eso va a ser una curiosidad y ya yo la he disipado porque nuestra convivencia me ha hecho que la disipe? Y en mi primera concepción, que siempre te molestaba con eso, yo te decía, pero tú estás segura que tú ves, que tú no ves. ¿Tú estás segura que tú no ves? ¿Cómo tú sabes que yo estoy haciendo tal cosa? Y es que porque yo sé, o sea, porque cuando ya tú comienzas a conectar con alguien desde la persona, te olvidas, o sea, te olvidas de la etiqueta de la discapacidad. Y no es una cosa de elevarla a superheroína, es una cosa que tú te desconectas. Y a veces yo me olvidaba, sorry, que te tengo que guiar, vamos para acá, vamos para allá. Iba aprendiendo ciertos trucos que ella me iba enseñando de cómo se debe guiar. Y, por ejemplo, hoy yo no tengo ningún temor en acercarme y guiar a una persona que sea ciega. Hoy no lo tengo, pero antes sí. Antes como que eso me causaba, como que me causaba, cómo me acerco, cómo hago. Y creo yo que eso nos pasa mucho, porque no tenemos el acceso a la información o no convivimos lo suficiente, pero también es nuestra responsabilidad comenzar a quitar esas etiquetas de a poco, comenzar a
conectar desde la gente, no desde el quiero ser más inclusivo para cumplir con los estándares y estar en la tendencia, sino de verdad, de conectar, de irte a tomar una pinta, de irte a hablar de cosas, de irnos a un bar. Hemos ido a un bar con Estefanía, sí, los ciegos van a bares, los ciegos toman licor, no todos les gusta el licor, a ella le gusta el licor. Entonces, ¿sabes? Es como quitar esas etiquetas y comenzar a conectar desde la persona. Entonces, ¿qué son esas como etiquetas o aprensiones más comunes que tienen las personas cuando trabajan contigo, cuando te conocen por primera vez, que hoy tú quieras aprovechar para las personas que están aquí también compartir un poco de, oye, no, en mi caso no tengan este o este otro temor o cosas? Yo creo que cuando voy a un lugar donde no me conocen, lo primero que piensan muchas personas, aunque no lo dicen, pero se nota, ¿no? Es como, ay, voy a intentar no hacer tantos chistes que puedan herir su susceptibilidad, o trataré de ser muy cuidadoso o muy cuidadosa. Sí, le hablaré, le saludaré si necesita algo, pero como que me cuidaré con mi vocabulario porque no sea que diga algo que hiera sus sentimientos, y es como un poco raro porque al final cuando hay un grupo de gente diversa nadie está pensando en, ay, ¿será que tal persona le incomoda si yo digo esta palabra o esta otra? Exacto. Específicamente cuando la gente me dice, ay, pero viste tal cosa, y luego se frenan y, ay, no, perdón, es que no sé si estaba bien decir ver o no ver, y yo digo, bueno, eso no importa, igual yo uso esa palabra porque es una palabra que todo el mundo usa y cada quien le da su propio significado. Entonces, sí, yo creo que es como una cuestión más de fluir, porque en las calles es como muy asociado a que si ven a una persona ciega le dan dinero. No, de hecho yo un día estaba en el metro esperando a alguien y un señor se me acercó y me dio $1, y a mí se me bajó todo el estatus de o estudiante o profesional o de cualquier otra cosa. Y digo, ¿qué es esto, no? Otro día otro señor me perseguía en la calle para darme dinero, y creo que es importante quitarse esto de la mendicidad, sacarlo de la cabeza totalmente, porque ok, hay gente que pide dinero y lo hace por una razón de precariedad o porque es un negocio también, pero no todo el mundo lo está haciendo por eso. Y pasa, bueno, en las relaciones, hablo desde mi enfoque heterosexual porque no puedo hablar de otros enfoques que no tengo. Los hombres son muy de mirar y como decir, me gusta lo que veo, me gusta el cuerpo, me gusta lo que dice, pero y es ciega, y entonces si es ciega, no, se arman toda una película y mis hijos nacerán ciegos, o cómo hace si nos vamos de trip y si nos vamos 3 días, o se va a caer, le va a pasar algo, su familia me va a llamar a decirme cómo está o qué le ocurrió. Son cosas que hay que desbaratar mucho desde lo patriarcal, desde lo machista también, y dejar de ver a las mujeres, a los hombres, a cualquier persona que tenga una discapacidad como gente que se va a romper, como gente demasiado delicada, que tú tienes que hablarle como muy suavecito, porque al final este mundo se ve de todo, ¿no? Yohadi pudo darse cuenta de que hay muchas variedades de personas en los encuentros, en los movimientos, pero también yo le digo, hay variedad de gente ciega que está más desde lo formal, desde lo educativo, corporativo, pero hay otra gente que le gusta estar solo en la discoteca, que le gusta estar solo, no sé, en el coqueteo, no haciendo nada en su casa, buscando el chisme, o sí, simplemente creando también. Hay mucho de todo, claro. Mucho de todo. Entonces, simplemente no hacer preconcepciones sobre gente, simplemente es como atreverse a conocerla y lo que fluirá, fluirá. Eso sí. Y justo volviendo a la parte del ver, ¿no? ¿Cómo se ve el arte desde tu perspectiva? Justo ahora que tuvimos la oportunidad de hacer este documental, ¿qué experiencias, qué sensaciones te llevas de ese proceso de crear en conjunto? Bueno, yo creo que cuando definí y decidí que quería grabar el documental, era porque tenía una sensación de seguridad. Luego no sabía cómo iba a salir, cómo iba a ser el proceso, pero me fui dando cuenta que fue un proceso muy cuidado, donde también cabía mucho la posibilidad de decir, quiero hacer esto o no quiero hacer esto, me siento cómoda con esto, o quitemos este plano, o quitemos esta locación. Y a mí me parece muy interesante que se trabaje a la par, ¿no? Porque siempre hay como opresiones dentro de los sistemas de trabajo o de creatividad, como de,
yo sé más que tú, o porque tengo estos años de experiencia, o porque yo estoy viendo lo que tú no estás viendo, así que yo soy la que voy a decidir, Claro. y simplemente tú te pones allí para figurar o para estar en la foto, ¿no? En este proceso yo sentí que íbamos a la par y que cuando habían obstáculos, pues había una comunicación clara de lo que cada quien quería. Exacto. Y ese debate fue interesante porque pudimos como entender lo que cada una quería y sentir que discutíamos como personas que estábamos en búsqueda de algo que saliera bien. Además porque Exacto. yo siento que fui bastante insistente con lo de la audiodescripción, que este es un sistema para contar a la gente ciega qué está pasando en pantalla cuando alguien no ve, ¿no? Entonces, yo necesitaba esto y fue una lección, pero una lección express, porque como muy rápido tuvimos que implantar el concepto y el contexto, y no solo para Yohadi, sino también para Axel, que nos apoyó en esta producción y edición. Fue como tratar de entender en horas lo que necesariamente se necesita trabajar en meses o semanas. Exacto. Entonces, es un reto, y yo creo que este es el parteaguas para hacer cosas mucho más allá, y que la industria centroamericana también se centre en esto, porque se trabaja mucho desde el sur, desde Colombia, desde Argentina o incluso desde España en sistema de audiodescripción, incluso en teatros, en cines, en circos callejeros, pero en Centroamérica también es necesario traer estos sistemas y que el cine sea accesible, y que si yo quiero ir un día a un cine, a un teatro, no me esté perdiendo cosas, o que yo no tenga que preguntarle a alguien, oye, dime qué está pasando, ¿se murió el protagonista o no se murió? ¿Sangró o no sangró? Y hacerlo comunitario, hacerlo para todo el mundo. Eso es totalmente cierto, y para ir cerrando como esta conversación, porque nosotras nos pudiéramos quedar aquí horas y nos extendemos, justo qué recomendaciones, porque este es un espacio o un podcast que yo estoy queriendo que le llegue a jóvenes creadoras y no tan jóvenes. ¿Qué recomendaciones tú le harías a esos cineastas, a esos creadores audiovisuales, para que piensen o creen estos proyectos pensando en hacerlos accesibles, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar de una forma breve también? Cuando alguien quiera hacer un proyecto con un enfoque de accesibilidad, no lo haga por lástima, como porque siente que tiene que incluir a alguien, sino porque realmente es algo natural que le surge, y si quiere hacer un proyecto accesible, pues que se pregunte el por qué, a quién le va a llegar, el para qué, y sobre todo que tenga personas cerca que le puedan asesorar, que tengan que ver con esa temática. Por ejemplo, si hay un documental, un corto, un micrometraje que se quiere contar también a la comunidad sorda, pues que haya una persona sorda asesorando, que haya esa posibilidad de escuchar a otras voces, gente diversa, ¿no? Porque muchas veces la gente quiere hablar de accesibilidad y de inclusión en sus proyectos, pero lo habla desde su propia realidad y al final eso no llega. Y 100%. ahí, cuando la gente realmente incluye a quien debe asesorar, pues las cosas funcionan bien, las cosas funcionan mejor. Yo también sé que el público ciego, en mi caso, pues que soy ciega, es muy duro, es muy crítico, y a algunos podrá gustarles mucho la pieza que hicimos, pero otros dirán, no, pero es que esto debió ser así, esto debió ser de otra forma, ¿no? Claro. Pero forma parte de la variedad y de los distintos conceptos que cada quien tiene. Pero también Totalmente. para la accesibilidad, para la inclusión, hay que tener en cuenta que hay que tener cierto presupuesto, ya sea para interpretación, ya sea para subtitulación, y eso, pensarse realmente si todos los proyectos que se hacen en cine están llegando a todo el mundo, ¿no? Porque siempre se va tras un premio, tras un reconocimiento, tras un festival, pero y pensarse un poco quién se queda atrás de esos premios, de esos festivales, de esa película, de esa premier que a todo el mundo va, y quién no se está dando cuenta de los contenidos que están dándose en las carteleras, en los festivales más alternativos. Totalmente cierto, y bueno, yo creo que esa invitación a plantearnos por qué queremos hacer algo también tiene que ver desde dónde tú quieres narrar, desde dónde tú quieres contar. Este fue el segundo episodio. Agradecidos con todos, todas y todas por estar, y gracias, Estefanía. Esta conversación va a seguir porque luego, el día de que presentemos el documental,
vamos a poder también tener ese espacio de Q&A para que las personas te puedan hacer también preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Este es el momento. Si no, muchísimas gracias por venir. Aplausos.